Hoy vamos a ayudar con algunos tips y tricks para optimizar su imagen 2D, que es muy importante. La mayoría de los diagnósticos son hechos en esta imagen, entonces para nosotros es muy importante que ustedes tengan o que les podamos ayudar a obtener este tipo de imágenes. Vamos a hablar un poco sobre estos temas. Gustamos de hablarles un poco sobre frecuencia, posicionamiento de la imagen, cuál es la importancia, la profundidad y el ángulo de apertura, la importancia del foco, la ganancia, el contraste dinámico, algo muy importante, la autooptimización, ya la máquina tiene algunos algoritmos ahí programados para que lo haga de forma automática. No siempre es perfecta, pero muchas veces ayuda bastante y les ahorra mover algunos botones. Disminución del grano y herramientas avanzadas de penetración para esas pacientes difíciles. Entonces, empecemos. Voy a hablar sobre la frecuencia y por qué es importante, ¿no? La frecuencia en realidad a lo que hace referencia es a la cantidad de ondas que se producen por segundo. Si recuerdan, en realidad lo que hace el transductor dentro de los cristales, pues transforman la energía en un sonido o en una vibración mecánica y generan una cantidad de ondas, bueno, dependiendo uno del parámetro que hayamos definido y dependiendo también de la limitante que tiene cada transductor. Solo como una nota general, frecuencias debajo de los 20 Hz no son percibidas por nuestro oído. Frecuencias entre los 20 Hz y los 20.000 Hz son percibidas por el oído humano, y arriba de 1 MHz se considera arriba de esto se considera ultrasonido, y el ultrasonido que se utiliza para la parte de diagnóstico normalmente va de 1 MHz hacia arriba, más o menos 1 a 20, 22 MHz, que algunos transductores de repente ya han subido hasta esta frecuencia. Entonces, recordemos, la frecuencia solamente es la cantidad de ondas que se producen por segundo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque hay un parámetro físico que está relacionado con, la parte física está relacionada con la calidad de imagen, y es meramente físico, ¿no? Cuando obtenemos o cuando creamos ondas con una frecuencia mayor, es decir, que tenemos más pulsos por segundo, vamos a tener una mayor resolución. Pero bueno, nada en la vida es gratis, entonces tendremos una desventaja, y la desventaja es que vamos a tener una menor penetración, ¿no? Si ustedes quisieran visualmente decir cómo se ve esto, bueno, acá una onda que sea de más baja frecuencia, generalmente están más separadas, y una más alta, las ondas obviamente están mucho más juntitas porque se producen más ondas por segundo o tienen diferentes periodos. ¿Y qué pasa cuando yo selecciono una frecuencia menor? Bueno, vamos a generar menos pulsos por segundo. ¿Cuál va a ser la ventaja de bajar la frecuencia? Bueno, vamos a tener mayor penetración, pero les decía, la parte física también tiene una limitante, es que vamos a tener una ligera menor resolución. Cada día, con algunos ajustes de software que se van haciendo, pues vamos disminuyendo esta parte. Un poquito más adelante vamos a ver esta parte en imágenes para que ustedes puedan percibir esto. Vamos a tener una menor resolución, pero esto es una mera limitante física. Y entonces veamos esta otra imagen, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la frecuencia, la resolución y la penetración? Como en resumen, ya les dije, altas frecuencias proveen mejor resolución. De este lado de la imagen estamos viendo un Phantom que fue escaneado con un transductor lineal en un convexo. Y vean, los Phantoms normalmente tienen estos marcadores. Esta frecuencia que es más alta tiene unos granos más pequeños, es decir, tengo una mejor resolución, pero también tiene una menor penetración. Vean cómo el sonido ya no alcanza a caracterizar esta parte de abajo, y en lugar de ver como acá, la densidad o representar densidad de la parte más distal, lo veo un poco más negro. No puedo saber si es ecogénico, hiperecogénico, solo lo veo negro, es decir, no tengo información de esta zona. ¿Cómo lo voy a arreglar? Bueno, pues tendría que bajar la frecuencia de tal suerte que el sonido tenga una mayor penetración y podamos llegar más abajo y podamos caracterizar. Ahora lo veremos en las imágenes, en la parte obstétrica, cómo se ve. Pero les decía, siempre hay un precio que pagar porque no es gratis, ¿verdad? Entonces, el precio que hay que pagar es que hay una ligera menor resolución.
Si ven aquí, el grano se ve muy finito, no solamente porque está, digamos, como optimizado o disminuido, más bien no solamente es ese procesamiento, también es que acá, aunque lo podamos procesar, la cantidad de grises o puedo resolver estructuras que están de un lado a otro con menor facilidad. Vean aquí, todos estos circulitos veo perfectamente los límites, pero del lado derecho, al bajar la frecuencia, ya no percibo tan claramente los bordes de estos círculos, es decir, mi calidad de imagen ha disminuido un poco, pero gané un poco en penetración. A veces toca hacer, ¿no? Especialmente cuando tenemos pacientes difíciles o cuando no conducen muy bien el sonido. Entonces, les hablé de varias cosas, entre ellas resolución. ¿Pero qué es la resolución? Bueno, hay diferentes parámetros o hay diferentes conceptos, pero uno puede ser la capacidad de definir aguda y claramente el grado o la forma de una estructura en una imagen. También podemos decir que es la distancia mínima entre dos estructuras adyacentes que pueden ser diferenciadas, que esta es una resolución lateral. El tamaño mínimo de una estructura que puede ser detectado. Vean, por ejemplo, acá tenemos dos transductores distintos, un transductor que es de más alta frecuencia, que es el RIC 612, y vean cómo el grano es más fino, es decir, puedo caracterizar incluso estructuras más pequeñas. Acá puedo diferenciar incluso una vértebra de la otra. Acá en la columna vertebral veo muy bien el canal medular. Y en la parte de abajo tengo un Voluson P8, tengo una imagen con el RIC 59, una imagen, es un transductor de ligeramente menor frecuencia, pero aún así no puedo caracterizar tan preciso como lo puedo hacer en el otro transductor. Bueno, y a eso se debe un poco a la diferencia, a la calidad de imagen, un poco también puede ser la beamformer, pero también a la frecuencia más alta, ¿no? Y acá estamos usando una armónica baja y aquí estamos usando HD-Res, que ya veremos que es otro nivel de armónica más alto. Si usted no me entendió con esto que puedo decir, a mí me gustaría enseñarle esta otra parte o estas otras imágenes, ¿no? La flor de una orquídea. Entonces vean la resolución. Las imágenes de derecha a izquierda son de menor resolución a mayor resolución. Esta imagen la vemos incluso pixeleada, no podemos diferenciar las estructuras. En la siguiente imagen lo veo mejor, pero no puedo definir tan claramente los bordes o los límites de las hojas, mientras que en la última imagen puedo tener una imagen de mucha mejor resolución, puedo caracterizar adecuadamente todas las estructuras, los colores, y eso pasa igual en nuestras imágenes de 2D, ¿no? Uno tiene que ir ajustando ciertos parámetros de tal suerte que podamos mejorar la resolución y que sea mucho más fácil diferenciar los límites de ciertas estructuras. Entonces, ya que vimos toda esta parte de relación de frecuencia, penetración, resolución, entonces ustedes seguro tendrán alguna pregunta. Bueno, ¿y entonces qué es mejor? ¿Una frecuencia alta o una frecuencia baja? Y bueno, la respuesta va a ser, en realidad es un equilibrio entre la resolución y la penetración, porque como les decía, a veces tenemos pacientes muy delgaditas que uno pensaría que la imagen se va a ver perfecta, pero en realidad no penetramos mucho, no conduce muy bien el sonido y hay que hacer ciertos ajustes para que la imagen se vea mejor. Entonces habrá que bajar un poco la frecuencia para aumentar la penetración y aunque perdamos un poco de resolución. En realidad lo que decía es, ustedes tienen que definir un equilibrio donde están viendo adecuadamente las estructuras sin perder la calidad o la capacidad de diferenciar las estructuras para hacer un buen diagnóstico. ¿Y cuál es la forma que tenemos para mejorar este equilibrio entre resolución y penetración? Bueno, cambiar los niveles de la frecuencia, especialmente el de la frecuencia armónica, o cambiar de transductores. Pues, recuerden que tenemos diferentes transductores con diferentes frecuencias. Si alguien se está preguntando, ¿y cómo sé qué frecuencia estoy utilizando? Bueno, es bastante fácil. Acá, en la esquina superior derecha, la máquina siempre trae los parámetros. Y aquí, debajo del nombre del setting que está usando, por ejemplo, en esta imagen, estamos usando un setting de primer trimestre. En la parte de abajo nos dice qué nivel de frecuencia estamos usando. En este caso estamos usando el nivel de HD-Res y los Voluson manejan un rango de frecuencia. En este caso estamos usando frecuencias entre 15.7 y 6.10 MHz con este transductor. Y entonces yo les hablé de la frecuencia armónica, pero ¿qué es la frecuencia armónica? Bueno, es un tipo de imagen
que aprovecha cierta característica de las ondas. Cuando nosotros generamos las ondas o cuando el transductor vibra, lo que hace es que genera ciertas frecuencias de ondas de determinada frecuencia. Por ejemplo, en este caso, ondas de 4 MHz. Cuando llegan al cuerpo de la paciente y después al del bebé, regresan algunas ondas de 8 MHz, otras de 12 MHz, otras de 16. Y entonces, cuando seleccionamos diferentes niveles de armónica, lo que nosotros estamos haciendo es eligiendo si queremos las armónicas en los múltiplos más altos o el múltiplo intermedio o los múltiplos más bajos. Cuando apagamos esta funcionalidad, estamos diciéndole al transductor y a la máquina de ultrasonido, solamente reconstruye aquellas ondas que tienen la misma frecuencia que emitiste, no los que sean múltiplos. Eso es lo que hacemos cuando prendemos o apagamos o cambiamos el nivel de las armónicas. ¿Y qué ventaja nos traen este tipo de herramientas? Bueno, mejora la relación señal-ruido, es decir, tenemos más señal y tenemos menos ruido, especialmente cuando tenemos interfaces. Por ejemplo, aquí seguro han visto que cuando están viendo en el estómago, la burbuja del estómago, y de repente se ven como unos grumitos, ¿no? Y que se ve como si hubiera como grises. O cuando está la interfaz de la pared del útero y el líquido amniótico, de repente hay como si hubiera unas reverberancias o se ve como un tipo como niebla, algunos le dicen. En realidad eso es un artefacto que está producido por el cambio de interfaz, porque el sonido viaja a velocidades distintas porque son estructuras diferentes, ¿no? Tienen densidades diferentes, entonces es también un parámetro físico que hace que el sonido regrese en una dirección distinta o tenga cierta angulación, entonces nos genera ese tipo de ruidos o artefactos. Si ustedes quieren disminuir ese tipo de ruidos, lo que tienen que hacer es aumentar el nivel de armónica de tal suerte que les va a mejorar la señal y va a disminuir esos ruidos. A la par, cuando mejoran o suben un poco el nivel de armónica, van a mejorar el contraste. Y lo que decía, reducen estos artefactos. Pero tiene una desventaja y esa es que disminuye la penetración. Entonces aquí les puse una imagen, por ejemplo, aquí tenemos una imagen con armónica, vean que el grano es un poquito más fino, podemos diferenciar adecuadamente las cámaras, ¿no? Las 4 cámaras cardíacas, bien el tabique interventricular, bien la costilla. Y si nosotros quitamos la armónica, vean cómo el grano se hace más grande, pero no solo se hizo más grande, ¿no? A lo mejor también el tabique interventricular lo vemos, lo podemos diferenciar, pero no con ese detalle, ¿no? No vemos que es a la continuidad, ¿no? Del músculo, al parecer como se hace un poco granoso, parecería que aquí hay una CIB. ¿Qué digo? Para descartarlo hay que hacer cierta angulación, hay que hacer otro tipo de optimización, pero solamente para que vean cuál es la diferencia. Con armónica nosotros tenemos un grano más pequeño, también vamos a tener más niveles de grises y vamos a tener más detalle en la imagen. Y sin armónica se hace una imagen como más cruda, más gruesa y no tenemos la capacidad de diferenciar estructuras tan pequeñas. ¿Cómo podemos mejorar los niveles o cambiar o encender la parte de la armónica? Bueno, seguro todos tienen, en su touchscreen aparece este botón que dice HI y si tienen una máquina un poco anterior, en el panel también aparece un botón redondito que dice HI, ¿no? Que son las máquinas un poquito anteriores. Y si está en verde, significa que la herramienta está activa y si está como esto en gris, significa que la herramienta está apagada. Y también, si quieren cambiar los niveles, como esto, el nivel de armónica, con la perilla que está debajo del touchscreen hacia acá, que funciona como un joystick, ustedes van moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, pueden cambiar entre estos niveles. Tenemos 5 niveles en Voluson 10, 4 niveles en el resto de las máquinas. Empezamos con el nivel alto, medio, bajo y un reciente modo de armónica que se llama High Penetration, que nos ayuda a mejorar la penetración sin perder tanta calidad de imagen, ya veremos un poco después. Entonces ustedes pueden elegir entre todos estos niveles, dependiendo de lo que necesiten con su paciente.
Yo les hablé del nivel de HD-Res. HD-Res solo está disponible en los Volus One 10, en ninguna otra máquina, y es un tipo de herramienta parecido a las armónicas, porque no es meramente armónicas, y este modo de imagen incrementa la resolución lateral, es decir, tenemos la capacidad de diferenciar estructuras súper pequeñitas que estén una al lado de otro. Vean qué resolución tan linda, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este bebé tan pequeñito, que debe ser de primer trimestre, podemos definir adecuadamente un gris preciso para los pulmones, otro para el hígado y otro más para los intestinos. Entonces, ahí es donde vemos como esa riqueza, ¿no? No solamente es una imagen que se ve suavizada, es una imagen que está llena de grises, pero grises que nos permiten diferenciar las estructuras, perfectamente las estructuras que tenemos incluso en este bebé tan pequeño. Y bueno, la ventaja de esta herramienta es que tenemos una mayor diferenciación de tejidos, mayor definición de bordes y una resolución muy fina. Les decía, es el nivel de frecuencia más alto y solo lo tenemos disponible en Volus One 10. Otro modo que tenemos es el de imagen armónica o harmonic imaging de penetración, que es el nivel más bajo. Ustedes tendrán que mover la perillita hacia abajo. Este cuarto nivel de armónica está por debajo de armónica baja. Es ideal para casos difíciles donde tenga un alto índice de masa corporal, la paciente con un panículo bastante grande o que no transmita muy bien el sonido, especialmente en embarazos de tercer trimestre, cuando está evaluando ya sea el cerebro o el corazón, que de repente necesitamos penetrar un poquito más para resolver estructuras que estén un poquito más lejanas y que se están viendo como oscuras, como en este caso, que se debe un poco a la sombra del hueso, pero entonces uno baja un poco la frecuencia y puede tener el sonido llega un poco más a una parte más distante. Los beneficios es que le va a mejorar la penetración, va a aumentar la resolución lateral y va a disminuir las sombras. Y bueno, otra forma de cambiar este tipo o mejorar este balance entre frecuencia y penetración, pues es cambiando de transductores. Perdón, cambiando la frecuencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una frecuencia con armónica alta. Vean el nivel de detalle que podemos tener acá con la placenta. Igual este Volus One 6 es una máquina de la más nueva y por eso es que tenemos una imagen como un poquito más suavizada. Si no les gusta, ya Jesús les hablará un poquito más adelante de cómo disminuir ese suavizado en la imagen. Pero bueno, aquí tenemos armónica alta, vean, perfectamente podemos diferenciar los bordes de la placenta, la piel del bebé. Vamos a ir bajando hacia la derecha, tenemos una armónica intermedia. Seguimos viendo perfectamente la placenta, pero ahora el sonido llega un poquito más abajo. Acá en el líquido amniótico vemos un poquito más de reverberancia. Acá se veía mejor el contraste, ¿no? En el líquido amniótico. Y luego hacia la derecha tenemos la armónica baja. A diferencia de armónica alta, vean, aunque es la misma paciente, la misma posición de la imagen, vean acá no se ve tan suavizado, empieza a haber un poquitito más de grano, incluso acá los límites se siguen viendo bien, ¿no? No es que pierda tanta calidad, pero sí empezamos a notar una diferencia. Y otra cosa es que el sonido empieza a llegar un poquito más abajo, vemos una imagen como más brillo. Ahora, si volvemos a bajar la frecuencia, tenemos la armónica de penetración, que es el nivel de armónica más bajo. Vean, hay una ligera pérdida de calidad de imagen. Vemos el granito un poquito más grande acá. El contraste acá en el líquido amniótico ya no es tan grande. Vemos un poco de artefacto que no veíamos en esta imagen. Entonces, pero definitivamente tenemos mucha mayor penetración. Probablemente en este caso no era tan necesario bajar la frecuencia, pero ya verán ustedes que, por ejemplo, en un cráneo en tercer trimestre o en un corazón, en una de esas pacientes que no vinieron a edad temprana y vienen a la semana 34, quieren evaluar el corazón, tienen un índice de masa corporal elevado y suena súper retador poder incluso a veces ver hasta la integridad del tabique interventricular, ¿no? Porque no alcanza la penetración, a veces ponemos otras herramientas, perdemos mucha calidad de imagen. O queremos apagar la armónica, bueno, lo idóneo es ir bajando de a paso la frecuencia hasta que ustedes puedan tener ese equilibrio entre penetración y resolución. Y pueden hacerlo bajando este tipo del nivel de armónica. Y bueno, acá tenemos otra imagen donde yo quería comparar. Miren, acá tenemos armónica de penetración y aquí tenemos a la derecha la misma paciente con la misma imagen, pero sin armónicas.
Vean, como si hay armónica de penetración vino a hacer una diferencia porque nos da una penetración suficiente sin perder tanta calidad de imagen. Entonces, la imagen de la derecha es una imagen sin armónica y vean cómo si al final ya no puedo definir tan claramente los bordes de la piel del bebé acá. Y hay cierto artefacto, ¿no? No puedo delimitar los bordes también. Que esto es una imagen sin armónica y esta armónica de penetración me ayudó a llegar mucho más lejos, incluso vemos la imagen un poco más brillante, esto es porque el sonido está llegando bastante lejos y sin perder tanta calidad de imagen. En la siguiente, y vean acá, ¿no? El sonido está llegando bastante lejos y no pierdo tanta calidad de imagen con armónica de penetración. La siguiente imagen es para comparar también el modo de armónica de penetración con una imagen que no tiene armónica en el nivel de resolución. Recuerden que también en el nivel de sin armónica tenemos 3 niveles: resolución, medio y penetración. Entonces, sin armónica. Vean, en el nivel de resolución, aún así estamos perdiendo cierta calidad de imagen y no estamos llegando tan lejos como si estamos llegando con armónica de penetración. Entonces, mi recomendación es usen este nivel de armónica, es muy bueno, les va a ayudar especialmente con estos pacientes difíciles y la ventaja es que podemos penetrar suficiente sin tener que perder tanta calidad de imagen. Otra forma de mejorar esto es cambiando con transductores, a veces con transductores con frecuencia más alta. Y bueno, acá a lo largo de la historia hemos tenido estos transductores convexos, originalmente y en los expert, incluso en los breakthroughs o BTs más viejitos, incluso los que eran como de color azulito, un BT13, un BT12, usábamos nuestro transductor por default, que era el 4C. Es un transductor que tiene frecuencias más o menos de 2 a 5 MHz y aperturas de 81 grados. Después fuimos migrando, mejorando la tecnología en los transductores y salió al mercado el transductor C15, que es un transductor que ya tenía un amplificador acústico y tecnología de cristal único. Este transductor mejoraba mucho la penetración y mejoraba también el contraste, ¿no? Es un transductor que trabajaba más o menos entre los 2 y 5 MHz. Y otra cosa muy buena que cambió es que el ángulo de apertura cambió máximo a 113 grados. Eso era genial cuando ustedes evalúan un cerebro de tercer trimestre, ya en una edad un poco más, ya casi a término, que a veces uno quiere evaluar el cerebro completo el cráneo completo y como el ángulo de apertura es pequeño, no alcanza. Entonces usted presiona el botón de ángulo máximo y puede abrir hasta los 113 grados. Yendo hacia más recientemente, tenemos 2 transductores que con tecnología un poco más nueva, que es la tecnología del Clear, que seguro ya lo han escuchado en charlas pasadas. Tenemos tecnología de cristal único, que aunque no es un solo cristal, los 192 cristales están alineados como si fueran uno solo. Tienen un amplificador acústico y un disipador de calor. Esta combinación de 3 tecnologías hacen que los transductores tengan una penetración muy buena, mejoran la resolución y también los niveles de grises. Este transductor, el C16, ahora en las máquinas más nuevas, pues ya viene a reemplazar al C15. A partir de BT19, ya todas las máquinas se están vendiendo por default con el transductor C16. Todavía reconocen al C15, en caso de que ustedes hubieran hecho un upgrade, no tienen que comprarlo, pueden seguir usando su transductor convexo, pero las máquinas que están saliendo de la fábrica ya todas salen con C16. Y este transductor también tiene una apertura de 113 grados y una resolución muy buena. Y recuerden, antes teníamos también, acá no lo puse, pero teníamos un transductor de alta frecuencia que era el C4-8 o C4-8, que era nuestro antiguo transductor de alta frecuencia, muy bueno, ligero, con un footprint más pequeño. Ahora lo que tenemos es el transductor, el C29, que tiene una frecuencia de 3 a 9 MHz, es un transductor un poco más pequeño, con una apertura también distinta, y al ser un transductor con una frecuencia un poco más alta, la ventaja es que nos va a caracterizar mejor ciertas estructuras, nos va a dar más detalle, y entonces alguien que haya puesto atención a la charla diría, entonces Janely va a penetrar menos. La respuesta es sí, la parte física debería de decirnos que la penetración debería de estar limitada. Pero gracias a nuestros buenos ingenieros de la fábrica que han hecho un gran trabajo y han mejorado esta parte de la penetración,
podemos tener una buena penetración. Este transductor maneja frecuencias muy parecidas a las frecuencias del endocavitario, ¿no? Alguien esperaría, alguien que se ponga a analizar todo lo que he dicho, diría, oye, pero entonces debería estar muy limitada la penetración, ¿cómo le hago, no? Con una paciente difícil. Este C29 lo hemos probado un chorro con diferentes pacientes, incluso con pacientes con índice de masa corporal elevado, pacientes incluso en la semana 39, el doctor evaluando la cerebral media, y quiero decirles que da para eso y para más, ¿no? No hemos tenido ninguna limitante. La verdad es que la fábrica ha hecho un trabajo excepcional con este transductor, especialmente con la parte de penetración para que no sea una limitante. Y bueno, la verdad es que tiene un rendimiento muy bueno, una buena calidad de imagen. Si alguien hace estudios avanzados, no sé, un primer trimestre, y solo hace primer trimestre, pues yo le recomendaría usar este transductor en lugar del C16 por el tema de la resolución tan fina que puede dar. Si usted atiende a lo mejor una población de pacientes muy extremadamente gorditas, ¿no? O con un índice de masa corporal elevado y quiere tener ese extra de penetración, o a lo mejor usted es sonografista y también hace abdomen y ve muchos pacientes con hígado graso, pues a lo mejor va a necesitar un extra de penetración, y en ese caso sí le recomiendo pues use el C16. Tiene usted que lograr un balance entre estos pacientes de abdomen y los pacientes de obstétricos que no hace, a lo mejor no hacen en el día a día un primer trimestre o no es lo único que hace, pues a lo mejor puede tener ese equilibrio con el transductor C16 que va a tener ligeramente más penetración, especialmente en hígados que son retadores, ¿no? Hígados grasos. Y tenemos por acá a otro participante que juega bastante bien en estas imágenes, que es el transductor 9L. Este transductor originalmente era un transductor vascular, que es idóneo para hacer vascular periférico, no sé, carótidas, o para ver la vascularización en una pierna. Y alguien diría, oye, ¿cómo vas a usar un lineal? Créanme que también la fábrica, en esta idea de diversificar los transductores que tenemos y ofrecerles la mejor calidad de imagen, hizo un trabajo muy grande con este transductor 9L, transformándolo para hacer un transductor obstétrico. Tiene una penetración muy buena, tiene una resolución súper buena y también tiene una muy buena sensibilidad del Doppler. Si ustedes me preguntaran y dicen, pero tengo el C29, necesito el 9L, pues la verdad es que con el C2, el 9L era un transductor que se usaba mucho antes del C29. Cuando vino el C29, que han hecho un trabajo espectacular, y con esa combinación del XD Clear, la verdad es que la sensibilidad del Doppler es súper buena. A lo mejor si usted no quiere gastar, yo le diría, bueno, con el C29 es suficiente, pero si usted quiere a lo mejor tener los dos y a lo mejor tener un mejor approach y tiene la posibilidad, pues los dos pueden hacer un muy buen, tener un buen desempeño, especialmente el 9L a veces para evaluar la columna vertebral, ¿no? En fetos que tienen el dorso anterior y que está muy cercano a la zona, la imagen de referencia, el 9L puede tener un mejor rendimiento a lo mejor en esos casos, pero los dos tienen una resolución muy, muy linda. Y entonces acá, para que no sea que yo solo hable, pues quiero mostrarles unas imágenes, incluso desde máquinas con versiones bien anteriores, ¿no? Acá está el rendimiento del 4C, que es de nuestro transductor, que era de los primeritos que les hablé, que lo sacamos, pero en el S8-BT15, vean. Tenía una buena resolución, una buena penetración, ya podíamos ver bien la estructura cardíaca, las 4 cámaras. No nos quedamos ahí, G siempre quiere tener más, mejor calidad de imagen, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar más transductores. Aquí vemos la imagen del C15 desempeñándose en un Voluson E6-BT16. Vean que también vino a ser una máquina bastante buena. Después acá tenemos en el tercera imagen el C15, pero ahora trabajando en el Voluson E8-BT17. Mejora bastante la penetración, seguimos teniendo buena calidad de imagen. Y acá abajo vamos a tener al 9L. Recuerdan que les hablé del 9L, que es un transductor lineal. Vean cómo sí tiene bastante buena penetración, buena resolución, podemos alcanzar buenos frame rates. La verdad es que el transductor es lindo. Acá está trabajando en el Voluson E10-BT19. Y hacia la derecha tenemos al C16,
vean que es una imagen, si lo comparan contra todos, es una imagen que al parecer se ve un poco como más suavizada, pero en realidad no es solo suavizada porque esté maquillada o muchos parámetros de suavizado, es porque tiene una cantidad de grises increíble. Nos ayuda a resolver perfectamente estructuras pequeñitas que están una al lado de otra. Por eso a veces vemos eso. Como yo los reto a ver esto, a que si alguno está trabajando con su máquina, denle el zoom, la mayor cantidad de zoom, y van a ver que aunque le den demasiado zoom, la máquina sigue sin hacerse así como punteada, ¿no? Como acá pixeleada. Y eso habla de la gran calidad de imagen que tiene este transductor y trabajando desde un Voluson E6, ¿no? Este es un Voluson E6. Y acá, a la final, tenemos el desempeño igual del C16 en un Voluson E10 BT20, que la máquina también tiene incluso un poco mayor, ¿no? Que acá, que el Voluson E6. Y esto es porque, bueno, la resolución al final del día también depende de la beamformer, ¿no? Beamformer más grandes, cerebros más grandes generan máquinas con calidad de imagen mayor. Y sería bueno, ¿no? Porque si no, ¿para qué le decimos que se compre un E10 y con el E6 puede tener la misma calidad de imagen? No, no, no. Tenemos muy buena calidad de imagen para todas las máquinas. Acá también, para comparar un poco la penetración y la resolución, pues les puse varias imágenes. Esta imagen es de un transductor 4C obtenida con un P8BT18. Acá tenemos la de un C15 obtenida con un Voluson E6 BT16. Vean la diferencia, pues vamos teniendo mayor penetración, el grano se va haciendo más pequeño, vamos teniendo una mejor resolución, menos artefactos. Del lado derecho vemos a un C4-8 en un E6 BT16. Vean, comparado a esta otra, bueno, tenemos una imagen con menos grano, una imagen con más grises. Vean, vemos perfectamente el diafragma, ¿no? Yo creo que con estas máquinas, ahora que tienen una penetración tan buena, incluso en bebés en edades gestacionales un poco avanzadas, yo creo que ya es imposible dejar pasar una hernia diafragmática. Ya nos da ahí la imagen, ¿no? Antes había que optimizar, cambiar la frecuencia, pero ahora con estas máquinas con una penetración mejorada y una muy buena resolución, pues esto ya es casi que ni necesita optimización para ver esta imagen. Abajo tenemos igual un poco viendo el abdomen con un C15, con un E8BT17, vean igual una penetración pues mejorada, incluso en este bebé que es un poco más grande, tenemos una buena resolución. Y acá vemos la imagen de un C15 en un S8BT18. Pues si comparamos, por ejemplo, incluso contra un E6, BT16 o algo así, la imagen es muy linda. La verdad es que en estos últimos breakthroughs, incluso con las nuevas revisiones, porque aunque sea BT18, tenemos BT18 de 2018, no hemos cambiado, pero con cada año y las nuevas revisiones van mejorando la calidad de imagen. Vamos mejorando, algunas veces corrigiendo bugs de software, muchas veces mejorando la calidad de imagen, mejorando la sensibilidad del Doppler, y vean cómo esta máquina, pues bueno, puede tener una resolución bien exquisita. Podemos ver bastante bien la diferencia entre una estructura y otra. Podemos resolver perfectamente aquí las costillitas. Y acá a la derecha, por último, tengo una imagen de un 9LD. Es una imagen con el transductor lineal, el 9L, en un E10 BT20. Vean, que les dije que también el rendimiento es fenomenal. Acá, para ampliar el ángulo de visión, uno enciende el convexo virtual y puede tener estas imágenes. Vean qué bonito se ve, ¿no? El pulmón, el hígado y otra vez las asas intestinales. La verdad, la fábrica ha hecho un trabajo súper bueno para mejorar la calidad de imagen. Entonces, si alguna vez tiene una paciente difícil, la conclusión acá sería no solamente cambien la frecuencia. Si ya se cansaron y a lo mejor, y usted tiene 4 transductores o quiere mejorar, pues juegue, a veces cámbiele un poco con un transductor u otro y evalúe de tal suerte que pueda obtener estas imágenes espectaculares, ¿no? Si ya usted maneja un Voluson, tiene la capacidad o la gran capacidad de obtener imágenes de este tipo, no solamente con un E10, vean, tenemos máquinas de todas las gamas, ¿no? Un S8, un E6, a veces basta con que usted juegue bastante con estos parámetros, frecuencia, veamos el foco, y va a obtener imágenes bien exquisitas, ¿no? Imágenes perfectas. Hola doctoras y doctores, les damos la bienvenida a Training Talks.
una iniciativa de educación de Premium Systems. Nuestro objetivo es ser una plataforma donde podrán encontrar los mejores temas de actualización médica. Les invitamos a que dejen un like en este video y se suscriban al canal. De esta forma nos ayudan a crecer y seguir ofreciendo el mejor contenido. En Training Talks, junto a Premium Systems, impulsamos el futuro médico. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta cuando queremos mejorar la imagen? Bueno, el posicionamiento de la imagen. Recuerden que la mejor calidad de imagen siempre va a estar en el centro del haz de sonido. Si ustedes intentan sacar, por ejemplo, en este caso, este fémur y está muy a la parte lateral y además no está en el ángulo perfecto, pues no van a tener una imagen tan perfecta. Aunque tengan un E10, a lo mejor, bueno, si tienen un E10 va a tener mejor imagen, ¿verdad? Pero no va a tener la imagen perfecta. Entonces, lo que usted debe de hacer es mover un poquito el transductor de tal suerte que la estructura que va a analizar, la lleve más o menos al centro del área de interés, y en este caso, cuando vemos huesitos, bueno, pues trate de angularlos o de horizontalizarlo, de tal suerte que también, esto es una mera parte física del sonido, que pueda caracterizar mejor las estructuras o los bordes del huesito, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa debemos de mejorar? Bueno, la profundidad y el ángulo de apertura. Cada vez menos, pero algunas veces veíamos a algunos usuarios que gustaban de escanear con imágenes más grandes. Sí es necesario, ¿no? Porque no todo el tiempo debemos de escanear con una imagen chiquita. A lo mejor cuando está evaluando de forma global o de forma total el útero, que no haya miomas, a lo mejor en un primer trimestre, ¿no? O está evaluando los anexos y quiere ver que no haya problemas, pues necesita una imagen grande, ¿no? Va a evaluar todo. Pero en el momento que usted ya terminó de hacer esa evaluación y quiera ver, por ejemplo, el corazón fetal en este caso, no es necesario que tenga una imagen tan grande, porque cuando usted está usando esa imagen tan grande, le está pidiendo, está demandando más recursos de la máquina. Entonces la máquina se va a concentrar en sacar una imagen grande y distribuir sus recursos para sacar una imagen buena en toda la imagen. Pero en realidad solo vamos a ocupar este espacio. Entonces lo idóneo en esos casos es que usted disminuya la profundidad. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos viendo una imagen con una profundidad de 11.8 centímetros. Si movemos la perilla, disminuimos la profundidad, en este caso tenemos una profundidad disminuida a 7.4 centímetros. Eso directamente impacta en el frame rate. Entonces la máquina ya no se tiene que concentrar en sacar también esta profundidad. Por lo tanto, distribuye mejor sus recursos y le va a dar una mejor resolución temporal, y eso se va a ver impactado en cuántas imágenes adquieres por segundo. Es decir, aquí estamos viendo 35 imágenes cada segundo. Pero esta imagen que se disminuyó la profundidad estamos viendo 46. Y esto es de especial relevancia cuando usted está evaluando el corazón fetal. Porque si usted tiene un frame rate muy bajo y tuviera una arritmia o algún problema de este tipo, pues, y tiene un frame rate muy bajo, a lo mejor no va a ser capaz de detectarlo, ¿no? De verificarlo. Para que usted sea capaz de hacer eso o que la máquina le dé la oportunidad de hacerlo, tendría que aumentar el frame rate. Y una forma fácil es disminuir esta imagen. Entonces, disminúyala y con eso va a mejorar el frame rate. Otra forma de optimización, no solamente de la tasa de cuadros, sino también de la imagen, es disminuir el ángulo de apertura, especialmente cuando habíamos dicho, o sea, yo voy a evaluar el tórax fetal y en este caso, pues ya no me interesan estas estructuras al lado, entonces lo que voy a hacer es disminuir el ángulo. Vean, acá teníamos un ángulo de apertura de 86 grados, se ve una imagen más ancha, y lo disminuí y usé un ángulo de tal suerte que disminuyó a 37 grados. Vean cómo mi tasa de cuadro subió de ver 46 imágenes por segundo a ver 112 imágenes por segundo. Que eso, bueno, ya supera la mitad de la frecuencia cardíaca promedio, ¿no? O que deberíamos tener, que es lo idóneo cuando estamos evaluando el corazón fetal. Entonces, ese es otro tip que pueden usar. Disminuyan la profundidad y cierren el ángulo de apertura. Muchas veces también pueden usar extra el Zoom HD. El Zoom HD es esta cajita amarilla que nosotros abrimos y cerramos y presionamos este Zoom HD, y entonces lo que hace la máquina es que se concentra y solamente genera la imagen en esta zona, va a hacer un pequeño recorte aquí abajo y entonces aún así nos va a mejorar todavía más nuestra tasa de cuadros, y eso es idóneo, especialmente cuando está evaluando un corazón fetal.
¿Qué otra cosa podemos mejorar? El foco, la posición del foco. ¿Qué es el foco? Seguramente lo han escuchado, la zona focal. Bueno, de forma electrónica, la beamformer lo que hace es que el haz de sonido no incide así de forma directa. Lo que va a hacer cuando tenemos un foco es esa zona focal, lo va a hacer tal como lo están viendo en la imagen, lo hace de una forma como más angosta. Y esto lo que permite es que a esta altura vamos a tener una mejor resolución lateral, es decir, vamos a poder diferenciar mejor las estructuras más pequeñas que estén una al lado de la otra. Lo que se podría pensar que está bien es aumentar el número de focos para mejorar la calidad de imagen. Quiero decirles que sí, tendrían razón, van a aumentar la calidad de imagen. A lo mejor yo pongo un foco a esta altura, otro foco a esta altura y otro a esta altura. Pero cuando estamos evaluando estructuras que se mueven, eso no nos resulta útil porque nos va a bajar mucho la tasa de cuadros. Y entonces, si usted tiene un bebé que está ahí en pleno movimiento, esos bebés que no se paran ni un segundo y están vuelta y vuelta, y usted tiene una imagen con una tasa de cuadros muy lenta, le va a ser difícil evaluar, va a tener una imagen muy lenta, muy retrasada. Entonces, a lo mejor cuando alguien hace una evaluación de mama, pues puede subir hasta 3 focos porque son estructuras donde uno puede controlar el movimiento. Pero cuando evaluamos obstetricia, no es idóneo tener tantos focos porque no podemos controlar el movimiento del feto y muchas veces puede salir contraproducente. Entonces aquí una imagen, por ejemplo, acá tenemos una imagen con la posición de la zona focal, un solo foco, pero el foco a esta altura, a la altura de la columna vertebral. Vean cómo mejora la resolución, el contraste acá, pero definitivamente no es la estructura que quiero evaluar. Si ustedes mueven la perilla y lo suben un poco, más o menos a la altura del corazón o ligeramente abajo, vean cómo solamente lo único que hace es que va a mejorar el contraste. Y lo único que hice, ni siquiera optimicé, no cambié frecuencia, no cambié nada. Solo moví un poquito la posición del foco y vean cómo mejoró. Entonces, eso es algo súper bueno para hacer, ¿no? Es un tip rápido a veces. Y muchas veces se nos olvida. Y entonces es fácil, solamente vamos a mover un botoncito y vamos a mejorar mucho la imagen. Acá les decía, algunas veces uno puede hacer 2 zonas focales. ¿Va a mejorar la imagen? Claro que la va a mejorar. Vean aquí cómo tenemos un grano mucho más pequeño, tenemos un poco más de detalle, pero nos suavizó también la imagen, eso pasa cuando aumentamos el número de focos. Pero vean, aquí mi tasa de cuadros fue 15 Hz, o sea, estoy viendo 15 cuadros por segundo. Y si yo lo disminuí, solo con disminuir un foco, mi tasa de cuadros subió a 44. Y eso es muy importante cuando evaluamos corazón fetal. Entonces, por eso les decía que en obstetricia muchas veces no es tan idóneo aumentar el número de focos, solamente moverlo y con eso es suficiente. ¿Qué otra cosa podemos cambiar? La ganancia. Y a veces resulta muy fácil, ¿no? Pero decir, muchas veces cuando tenemos una imagen muy oscura, lo primero que hacemos es movemos la ganancia y a veces la subimos demasiado. Tenemos esta imagen con una ganancia en -7, la vamos subiendo hasta +2 y hasta +15, pero vean cómo el +15 está demasiado brillante, no podemos ni siquiera, bueno, a mí esa imagen como que me deslumbra y digo, ay, no puedo diferenciar, ¿no? Acá vamos a tener otro ejemplo, vean, con este abdomen, tenemos una ganancia en +15, una imagen bastante brillante. Aquí la desventaja de optimizar solamente con la ganancia es que va a cambiar el brillo global de la imagen, es decir, del campo cercano, del campo medio, del campo lejano. Y algunas veces solamente queríamos disminuir el brillo o aumentar un poco el brillo de la parte distal. ¿Lo pueden usar? Sí, no les voy a decir que no lo usen, es bueno. De repente hace falta subir un poco el brillo de toda la imagen, pero no siempre es la primera herramienta que pueden usar, ¿no? Y en algunas ocasiones me ha tocado que, por ejemplo, están evaluando un corazón de un embarazo ya bastante avanzado y tienen una imagen en la parte distal muy negra. Y entonces uno sube la ganancia toda y dice a tope y dice, ay, la imagen quedó brillante, extremadamente brillante, pero en la parte distal está negra. Ya no puedo cambiarlo. Bueno, ahí en ese caso, lo que usted necesita cambiar no es la ganancia, sino la frecuencia, ¿no? Baje el nivel de armónica, y con eso el sonido va a tener una mayor penetración y por ende va a haber un mayor brillo en la imagen. ¿Qué otra cosa podemos mejorar? El contraste dinámico. El contraste dinámico es una herramienta que disminuye o aumenta la cantidad de grises en toda la imagen, ¿no? Nos va a ayudar a mejorar el contraste. Tenemos niveles del 1 al 12.
Si tiene usted un nivel mayor, lo que va a hacer es un mayor contraste. Aquí, si alguien que no está usando un Voluson tenga cuidado, porque en Voluson así funciona, en otras máquinas en un nivel bajo tienen un contraste mayor. Y al contrario que Voluson. Aquí tenemos un tip. En los presets de cardio usualmente usamos contrastes más altos. En el resto de las imágenes no usamos contrastes más altos. Usualmente usamos un 4, máximo 6, porque si no tenemos imágenes muy contrastadas y perdemos esos niveles de grises que muchas veces son necesarios. Acá un ejemplo, ¿no? Especialmente cuando vamos a diagnosticar o vamos a hacer imágenes para la parte de corazón fetal, es necesario, les decía, un contraste dinámico un poco más alto. Acá tenemos un contraste dinámico en nivel 3 y lo que hace es que tenemos más grises. Vean cómo la imagen es gris, 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 que en algunos casos es necesario, ¿no? A lo mejor cuando estamos evaluando una placenta, cuando estamos evaluando el abdomen del feto, pero en casos como este, como el corazón fetal, lo que nosotros necesitamos solamente es un contraste más alto. Pero es el único caso donde yo recomiendo subir a un contraste a veces 9, 8, 7 como mínimo, pero en los otros casos no se necesita contrastes tan altos. Entonces, mira, aquí un ejemplo de los niveles 3, 5, y conforme vamos subiendo, vamos disminuyendo el niveles de grises y vamos aumentando. Es decir, acá las estructuras se ven más negro y blanco, ¿no? Menos grises. Y la parte de autooptimización, que esa ya no me toca a mí porque ya les hablé mucho y los voy a aburrir ahora, le toca a Jesús. Pues gracias por compartir todo tu conocimiento. Seguimos hablando de un gran aliado que es la autooptimización. Es un botoncito que vamos a encontrar en nuestro Voluson, tiene una forma de una manito. El auto es un gran aliado que nos va a permitir todo lo que es agilizar los procesos de optimización de la imagen. Como su nombre lo indica, es una optimización automática. Podemos utilizarlo en tiempo real y nos va a ajustar el brillo de la imagen, y también si lo presionamos en congelado nos va a permitir ajustar el contraste de la imagen. ¿Cómo sabemos si tenemos o no el auto activado o desactivado? Pues básicamente al presionarlo el botón se va a colorear en verde, significa que está activada la función. Entonces es importante mencionar que en tiempo real nos va a ajustar el brillo de la imagen, es simplemente un clic, algo muy sencillo, es rápido, nos va a permitir agilizar el proceso de autooptimización de la imagen, y si lo utilizamos en congelado nos va a permitir ajustar el contraste. Podemos modificarlo en utilidades y, como les comenté, si está en color verde significa que está encendido, y para apagarlo, como estamos viendo en pantalla, simplemente hacemos 2 clics y el botón se desactiva, ya no va a estar en color verde, sino simplemente apagado. En el caso de la autooptimización, también es importante mencionar que cuando estamos cuantificando los flujos, nos va a permitir optimizar de forma automática la línea de base y el PRF. Entonces, es un gran aliado en el proceso de optimización, no solo de la imagen en 2D, sino también cuando estamos en la onda pulsada cuantificando un flujo. Otro gran aliado es el TGC o la compensación tiempo-ganancia. Como estamos trabajando con sonido, digamos que una forma fácil de entender el TGC vendría siendo como un ecualizador. Tenemos diferentes controles, 3 controles que están cercanos al transductor, luego seguirían los controles medios y los controles más lejanos o los campos más lejanos al transductor. Nos va a permitir aumentar o disminuir la ganancia, pero en lugar de hacerlo de forma total, cuando rotamos el botón de 2D, aquí lo vamos a hacer de forma sectorizada, como les comenté anteriormente. Todo lo que deslice hacia la derecha, esos controles van a tener más sonido, o el sonido va a llegar más lejos, y hacia la izquierda va a tener menos sonido. Si están totalmente en el centro de la imagen, pues el sonido está llegando en un 50% o de igual forma a todas las áreas del cono ecográfico. Recuerden siempre que controles superiores son los campos más cercanos al transductor, controles medios son los que están, como el nombre lo indica, pues en campos intermedios del cono ecográfico, y los más lejanos son los que están más retirados o más lejos del transductor. Entonces, dependiendo del trimestre en el embarazo y el tipo de paciente, pues yo debo apoyarme siempre con el TGC para que el sonido llegue más lejos en el área del cono ecográfico donde me interesa ver más, o donde va a estar mi atención al momento de diagnosticar o evaluar al feto. Como están leyendo en la pantalla, es ideal para aumentar o disminuir el brillo del tejido adiposo. Y también tenemos lo que es la ganancia total, que es el brillo total de la imagen, versus el TGC, que lo que va a hacer es sectorizar. Entonces va a tener más sonido dependiendo de qué controles yo estoy indicándole a la máquina o hacia dónde quiero que llegue más sonido.
Los equipos Voluson, en el caso, por ejemplo, de los que tienen panel táctil, es mucho más sencillo trabajar esta herramienta. El equipo ya trae como ciertos presets del TGC, unos que son como intermedios, entonces puedo tener sonido total intermedio, menos sonido, más sonido, pero manejando las ganancias juntas o globales. Tengo unos presets en el cual me va a permitir tener mayor sonido en campos más lejanos al transductor, uno como bajo, intermedio o alto, y voy a tener también un tercer preset, 3 tipos de ajuste del TGC en campos más cercanos al transductor, lo que sería como uno bajo, intermedio, alto, por llamarlo de alguna forma. Mientras más hacia la derecha está el control, pues obviamente voy a tener más sonido en ese segmento del cono gráfico donde estoy trabajando el TGC. ¿Qué otra herramienta vamos a tener? Pues en todos nuestros Voluson vamos a ver que tenemos 2 grandes aliados, lo que es el SRI, que es un filtro de reducción de moteado o de cierto ruido que pueda yo estar observando en la imagen. Este SRI yo lo puedo manipular, puedo tener, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, tienen una imagen un poco más pixeleada, y en la imagen de la derecha es una imagen mucho más suavizada. Digamos que en la de la izquierda voy a tener un SRI un poco más bajo. El equipo te permite, si bien es cierto que viene con un preset ajustado y optimizado, yo como usuario puedo disminuir el índice del SRI para tener imágenes un poco más granuladas, si es lo que yo deseo como el que está utilizando la máquina, como el usuario del equipo, o si por el contrario soy un usuario en el cual me gustan imágenes un poco más suavizadas, o el mismo SRI me va a permitir identificar mejor ciertas estructuras, entonces puedo yo también aumentar el SRI, entonces tengo imágenes en la cual, por ejemplo, está de la derecha, puedo ver mejor lo que es estructuras que estoy evaluando internamente en el feto. Se define mejor lo que son los huesos, estoy viendo mejor una imagen mucho más, menos como granulada, menos moteada, más suavizada, los bordes se me van a definir mejor, y yo puedo también utilizar el SRI en postproceso con imágenes ya previamente almacenadas, entonces es importante también mencionar eso. Ok, seguimos aquí hablando ahora del Cross-X-Beam, o lo vamos a encontrar en nuestro Voluson como CRI. El CRI es una imagen compuesta. El CRI, a diferencia del SRI, lo que nos va a permitir es mejorar la definición de estructuras ovoideas. Va a permitir mejorar el contraste y va a suavizar la imagen. Es decir, el Cross-X-Beam o el CRI nos va a permitir que el equipo va a unir diferentes imágenes de diversos ángulos y nos va a permitir, pues obviamente al momento de que en diferentes ángulos el equipo está uniendo imágenes, pues voy a mejorar no solamente el contraste, sino también voy a suavizar la imagen. A diferencia del SRI, el CRI sí nos va a disminuir el frame rate del equipo. Entonces, si tengo un CRI en índices muy altos, voy a comenzar a notar que la máquina está aprendiendo la imagen se ve como un poco lenta, pero eso se debe a que el CRI sí va a afectar el frame rate del equipo. Entonces aquí tenemos una imagen, miren cómo se define mejor la imagen cuando tenemos el Cross-X-Beam, lo que son los bordes de la estructura, es una imagen menos granulada, está más suavizada, más contrastada, entonces sí es importante que observen cómo esta herramienta nos va a permitir ajustar la imagen. En todos los equipos yo puedo hacer ajustes de forma manual, o si soy un usuario que me parece que está perfecto, como viene el equipo preseteado, pues lo puedo trabajar de esa forma. El equipo, si bien es cierto que viene totalmente con presets optimizados, yo como operador puedo hacer ajustes adicionales en cada uno. Aquí tenemos igual también otro ejemplo, que era lo que les comentaba, de cómo funciona el Cross-X-Beam, que básicamente lo que nos hace es que va a permitir unir, el transductor va a poder enlazar imágenes desde diferentes ángulos, y eso me va a mejorar, como estoy viendo aquí en la imagen de la derecha, pues obviamente lo que es el contraste, y voy a poder apreciar mejor estructuras. Entonces, incluso estructuras que quizás no estaba identificando en un principio, cuando yo ajusto el CRI, va a ampliar mi capacidad de evaluar estructuras. Estoy evaluando al feto. Especialmente esto es útil cuando evalúan estructuras ovoideas. Por ejemplo, acá, igual un tema de física del sonido, ¿no? Cuando el sonido incide en esta parte de la estructura ovoidea, al ser esférico, en lugar de regresar en la misma dirección, tiene cierta angulación,
y lo que hace es que regresa hacia otro lado y entonces como no regresó información de este segmento, genera este tipo de sombras, que en realidad es falta de información. Cuando nosotros encendemos o aumentamos el nivel de Crossbeam, vean, este tipo de sombras disminuyen un poco. Ahora no es que tenga un segmento completamente acá en cero, sino tengo un poco más de imagen. Y además me ayuda a definir mejor los bordes en esta parte de las estructuras. Lo mismo pasó acá, ¿no? Esta parte del corazón, que en esta un corte como transversal del vaso, lo defino mucho mejor acá. Claro, acá tenemos un nivel bien elevado, ¿no? Por eso se ve una imagen como demasiado suavizada, que es indirectamente también lo hace. Como dijo Jesús, entre más niveles de crossbeam tenemos, bueno, hay diferentes, pero en general entre más subimos lo que podemos hacer, o aumentamos el número de angulaciones que hace la máquina, o cambiamos el ángulo de incidencia de los haces. Lo que hace es que de forma electrónica angula el haz. Cada rayita que ven es un haz que está incidiendo. En este caso, por ejemplo, esta imagen fue una combinación como de 3 haces. Es una imagen compuesta porque lo que está haciendo es combinó un haz con el segundo, con el tercero, mezcló y cuando mezcló las 3 ya genera una sola imagen. Es como en el teléfono cuando sacamos ráfagas de fotos. Algo parecido, ¿no? Para hacer una imagen un poco más compuesta. Al hacer esto, lo que hace es que suaviza nuestra imagen y mejora también el contraste, pero el precio es que baja bastante. Si subimos a un nivel muy alto, vamos a bajar mucho el frame rate y si están evaluando estructuras en movimiento, no es tan bueno. Yo les recomendaría un nivel más o menos entre 3 y a veces 4, pero no más, porque si no baja mucho el frame rate. Ya, perdón por la interrupción, Suri, ahí te va. Y esto era lo del SRI también, un complemento. Y en el caso del SRI, como bien comentabas, simplemente nos va a permitir reducir el grano en la imagen. O sea, puedes manipular el píxel de la imagen, hacer una imagen. Si bajas el SRI, obviamente va a tener imágenes más granuladas y si lo aumentamos vamos a tener imágenes más suavizadas. Como les comenté anteriormente, pues obviamente esta función también la podemos utilizar en imágenes previamente almacenadas. Entonces es una herramienta de postproceso de las imágenes. Y como ven en la pantalla, mayor SRI pues va a ser un mayor suavizado de la imagen. En los equipos Voluson que tienen un panel táctil, pues obviamente en el panel táctil está a simple vista el SRI. Puedo yo aumentarlo o disminuirlo. Si está en verde significa que está activado, si no está coloreado significa que está desactivado. Y en los equipos que no tienen panel táctil, como por ejemplo el P8 y el S8, en la columna izquierda de nuestra pantalla va a aparecer CRI y el SRI uno abajo del otro, y yo con el control que me permite ajustar o manipular las funciones que aparecen en pantalla, puedo yo activarlo o desactivarlo, y si quiero modificar los índices, con ese mismo controlador me voy a la parte del submenú o presiono la letra S en el teclado de mi equipo y me va a permitir manipular los índices tanto del SRI como el CRI. Entonces, lo puedo ajustar desde P8 hasta E10. En los equipos que no tienen panel táctil lo puedo hacer manipulando desde la columna de funciones que me aparece en pantalla, y los equipos que tienen panel táctil pues es un poco más sencillo, simplemente yo puedo presionar más, menos, o puedo activar o desactivar. Muy bien, entonces tenemos más herramientas avanzadas de penetración, que si bien es cierto no son lo primero que vamos a ajustar. Es importante que sepamos para qué funcionan, porque están también en nuestros equipos. Tenemos también el mapa de grises y el mapa de colores. Entonces, en todos nuestros Voluson, como les comentaba, desde P8 hasta E10, cuando ingresamos al submenú del equipo, ya sea en los que no tienen panel táctil o en los que sí tienen, siempre aparece como submenú, en el caso del P8 y el S8, y en los que tienen panel táctil dice sub 2D. Yo puedo simplemente o deslizar hacia la izquierda como que fuese una tablet, y puedo tener acceso a los mapas de grises. El equipo usualmente inicia con el mapa de gris número 7, pero el equipo tiene muchísimos más mapas de grises. Como lo indica el nombre, pues tengo grises que son un poco más contrastados que otros y también más brillantes que otros. Entonces, yo puedo ir cambiando, dependiendo de lo que yo como usuario me guste más, pues yo puedo ir
por decirlo de alguna forma, pues ir probando esos diferentes mapas de grises que la máquina me ofrece, porque hay unos que me van a permitir, dependiendo de la característica de la imagen y de lo que yo como usuario quiero, obviamente aumentar mi capacidad de diagnóstico. No sé, Yaneli, si quieres agregar algo más acerca del mapa de grises, algún tip. Pues usualmente cuando lo pueden cambiar es un poco en cardiología, que de repente queremos, o ecocardio fetal, ¿no? Que queremos una imagen un poco más contrastada. A veces, si no les gusta cambiar el mapa de grises, o especialmente en estos casos como bien difíciles, ¿no? De pacientes muy difíciles, que hay zonas donde las pacientes no sé, están como con un panículo adiposo muy grande, no hay como mucha, no penetra mucho el sonido. Entonces, también a veces cambiar un poco el mapa de grises lo que hace es una imagen como un poco más brillante y un poco mejorada, pero solo eso. O a veces cuando quieren hacer la parte de mama, ¿no? Que de repente quieren una imagen que penetre un poco más, pero a lo mejor ya no quiero bajar la frecuencia, entonces cambio el mapa de grises de tal suerte que me dé una imagen más brillante. Entonces, bueno, siguiendo hablando del submenú, también tenemos los mapas de colores. Parecería como mentira, pero pues la realidad es que nosotros vemos a color, no vemos en gris. Entonces puede ser que quizás se nos llegue a cansar la vista y simplemente con cambiar el mapa de colores, agregar ya sea un sepia suave, un azul, yo puedo aumentar o identificar ciertas estructuras que no estaba viendo o incluso se define mejor, por ejemplo, en el caso de corazón fetal, lo que es la estructura interna del corazón fetal, por ejemplo, con un sepia suave, dependiendo si les gusta un poco más, no tan como marcado ese sepia. Por ejemplo, para lo que es columnas, estoy evaluando hueso, por ejemplo, nos ayuda mucho a activar quizás el azul. Y si no soy muy fan de los colores y me gusta mi imagen en gris, pero bueno, también en los mapas de colores tenemos lo que es el clear, tenemos un azul frío, que es un gris como más azulado. Entonces yo les recomiendo, les sugiero que también trabajen los mapas de colores, porque son herramientas es una utilidad que la máquina ofrece y que a su vez sí nos va a permitir refrescar un poco la vista y también aumentar mi capacidad de diagnóstico y quizás identificar otras estructuras. Yaneli, no sé si quieres agregar algo más. Sí. Yo he visto, por ejemplo, que algunas veces cuando tienen pacientes muy retadores o pacientes, de estos pacientes de tercer trimestre que con trabajos y alcanza a penetrar un poco el sonido y quieren tener más detalle, algunos doctores a lo que les gusta es cambiarlo a un mapa de color. No es, por default no usan un mapa de color para escanear en el día a día, pero sí lo hacen con estas pacientes. Bajan un poco la frecuencia y cambian un poco el mapa de color, ¿no? A veces cuando uno está, como dijo Zurita, cuando uno está empezando y su ojo no está acostumbrado y siente que se deslumbra, pues puede uno elegir este sepia suave y no es como tan drástico. Les decía, especialmente para estas pacientes con panículos adiposos grandes o que no penetra muy bien el sonido, y la explicación técnica pues es que tenemos más receptores para diferenciar los colores y además podemos ver un poco más de detalle cuando vemos esta parte a color. Entonces, es una buena opción que ustedes pueden intentar, ¿no? A veces es un poco difícil si llevamos toda la vida viendo en blanco y negro y de repente alguien nos dice qué color es mejor, uno puede refutar el argumento, ¿no? O a veces nos resistimos al cambio, pero si de verdad un día de estos tiene una paciente de esas súper difíciles que a veces uno quiere llorar y decir, ay, ¿cómo le hago para ver mejor? Bueno, prenda el mapa de color y verá que le va a mejorar un poco, ¿no? Y si no, bueno, les paso mi número, ya argumentamos. Me dice, no funcionó eso. Pero no, en general siempre funciona, ¿no? Siempre nos da un poco más de detalle cambiarle a un mapa de color. Pero listo. Gracias, Yaneli. Bueno, también tenemos lo que es el foco y la frecuencia compuesta. Entonces, ¿qué es foco y frecuencia compuesta? Esta función nos va a permitir combinar una frecuencia baja para aumentar la penetración con una frecuencia más alta para mantener una alta resolución. Es un poquito confuso, pero lo vuelvo a explicar. El foco y la frecuencia compuesta nos va a permitir combinar una frecuencia baja para aumentar la penetración con una frecuencia más alta para mantener una alta resolución. Aquí vamos a manejar lo que son dos zonas focales que ayudan a mejorar la resolución de la imagen y como algo más sencillo de explicar, el beneficio que nos va a reducir
el granulado y los artefactos en la imagen en 2D para facilitar el examen de pacientes cuya exploración nos resulta un poco dificultosa. Entonces, como están viendo en pantalla, no trabaja con una armónica, no se puede cambiar la frecuencia, es dependiente de la zona focal y debo yo mover el foco a la estructura de interés para mejorar la calidad de la imagen. Aquí de la frecuencia y foco compuesto, Yaneli, no sé si quieres agregar también tú algo adicional. Justo lo que dijiste, no es la primera herramienta que nosotros elegimos porque baja la calidad, sin duda alguna, baja la calidad de imagen, pero mejora muchísimo la penetración. Entonces, si tienen un día de estos de una de esas pacientes que a veces uno quiere llorar, enciende esa función. Nada más, en las máquinas anteriores estaba en el submenú, uno iba al submenú y lo encendía, dice justo así, FFC, y en las máquinas más nuevas ya está en el touchscreen de primera mano, igual dice FFC. Seguramente van a ver que hay una diferencia, ¿no? Se hace una imagen mucho más granosa, pero brilla más la imagen porque el sonido está penetrando más. Y bueno, pues solo eso, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, que era difícil un poco penetrar y uno enciende la herramienta y ve por mucho cómo baja, cómo mejora la penetración. Tiene 2 focos para mejorar, a lo mejor los focos siempre salen en la zona intermedia, pero si ustedes quieren mejorar la calidad, pues bajan un poquito los focos hacia la parte distal o lo suben hacia la parte, el campo más cercano y eso mejora, es la forma de mejorar un poco la calidad de imagen, pero es la única forma o la única modificación que podemos hacer. El resto ya no hay más que mejorar. Gracias, Yaneli. Entonces, seguimos con nuestra siguiente herramienta que sería la excitación codificada. Entonces, la excitación codificada, como estamos viendo en pantalla, solo está disponible en transductores de alta frecuencia. Es una herramienta, al igual que el foco y la frecuencia compuesto, que no es, digamos, lo primero que yo debo ajustar o no es mi primer aliado para la optimización de la imagen. La excitación codificada nos va a permitir mejorar la resolución y la penetración en el campo más alejado del transductor. Permite utilizar una frecuencia más alta en pacientes cuya exploración nos va a resultar difícil o pacientes que sean realmente retadores al momento de realizar una exploración. ¿Qué otros beneficios nos ofrece esta herramienta? Nos va a permitir mejorar el ancho de banda y mejorar la relación señal-ruido. Como están viendo en pantalla, también maneja un solo foco, es una frecuencia fundamental no armónica, manejamos 3 niveles de frecuencia, alto, medio y penetración, y debemos ajustar el foco al campo lejano o a la altura de la estructura de interés. ¿Dónde está ubicada esta herramienta? Pues igual en el panel táctil lo vamos a ver justamente ahí a simple vista, dice CE, que es el CE, como les decía, es la excitación codificada. Recuerden que no va a utilizar armónica, sí se puede cambiar la frecuencia a 3 niveles y va a manejar un solo foco. Solo está disponible en transductores de alta frecuencia, por eso no lo van a encontrar en todos los transductores, solamente a lo mejor un ML615, los volumétricos, un C29, pero bueno, es una herramienta también para pacientes retadores, de esos pacientes bien difíciles que quieren hacer uno llorar. Esta puede usarla, ¿no? A lo mejor mi primera opción sería ir bajando de a poco la frecuencia. Si usted tiene una máquina que tiene armónica de penetración o high pen, a lo mejor no lo va a necesitar, ¿no? Pero a lo mejor si usted tiene una máquina más anterior, que no tiene high pen y que está batallando para tener un poco más de penetración, es una buena herramienta que usted puede utilizar y bueno, que siempre ayuda, ¿no? O a veces cuando el corazoncito está detrás de la cicatriz de la cesárea y no podemos ver nada y necesitamos mucha penetración, a lo mejor esta herramienta también puede serle de utilidad. Nada más aquí cuando usen coded excitation, mueva la posición del foco y sí, ahí sí se puede cambiar la frecuencia. Tenemos 3 niveles. En el nivel alto va a tener una mejor resolución, en el medio intermedio y en el bajo ya mucha penetración, pero sí decrementa mucho la calidad de imagen. Entonces, solo es como para aquellos casos donde necesita penetrar mucho y a lo mejor decir, quiero asegurarme que ahí no hay nada, ¿no? O que todo está bien, o al menos tener una imagen general. Entonces, algunos tips, como para ir también como condensando un poco toda la información que les hemos ido compartiendo esta noche. Lo primero, o lo más importante para optimizar nuestra imagen en 2D, siempre es escoger o elegir el transductor correcto para el estudio que voy a hacer y a su vez el preset adecuado. Debemos ajustar siempre la frecuencia.
Recordando que a mayor frecuencia hay menor penetración, a menor frecuencia hay mayor penetración, y entonces en base a la característica de la paciente, pues debemos siempre estar muy al pendiente de la frecuencia. También debemos ajustar la profundidad, como nos explicó Yaneli. Si yo lo que estoy viendo está muy cercano al transductor, no necesito tanta profundidad porque estoy haciendo que el equipo esté como buscando información en campos muy lejanos y digamos que no va a trabajar de una forma óptima. Entonces como que la resolución de mi imagen no va a ser como la adecuada. Entonces siempre debemos incluir las estructuras de interés. Yo puedo modificar en todos mis equipos, en el caso del P8 y el S8 está como una palanquita que yo puedo ajustar. Los que tienen panel táctil también tienen como un control que yo puedo como manipular o rotar. Entonces puedo darle más o menos profundidad en función de la estructura de interés. Siempre debemos ajustar el ángulo de apertura, como también ya nos mencionó. Si por ejemplo estoy viendo corazón fetal o lo que me interesa ver está muy como en el centro del cono ecográfico, yo no necesito un ángulo de apertura tan grande porque estoy como haciendo que la máquina no trabaje óptimamente. Si quiero algo un poco más rápido, puedo simplemente presionar el botón de auto. Recuerden que el auto es ese botoncito que tiene la manito, está en todos nuestros Voluson. Lo presiono una vez para activar. En la imagen en tiempo real nos va a permitir hacer un ajuste del brillo y del contraste de la imagen. Y si estoy cuantificando un flujo o estoy en la onda pulsada, el botoncito de auto me va a permitir de una forma muy rápida ajustar línea de base y la escala o el PRF. También debo posicionar el foco a la altura de la estructura que se está examinando. Si lo que yo estoy examinando está muy cercano al transductor, pero mi foco está muy lejano, pues el equipo va a estar enfocando en un área que no es donde a mí me interesa que se vea mejor. Donde está el foco es esa región donde va a haber mayor intensidad y donde se va a ver mejor. Entonces siempre es importante estar al pendiente de en qué posición del cono ecográfico está mi foco. Yo lo puedo ir subiendo o bajando dependiendo de lo que yo estoy evaluando durante el estudio. También podemos utilizar el zoom en alta definición, siempre recordando que primero debo yo ajustar lo que es la profundidad, el ángulo de apertura, y ya luego que tengo como la imagen realmente bastante optimizada, puedo ayudarme haciendo un acercamiento. El zoom en alta definición, si se fijan en nuestros equipos Voluson, en la parte inferior central del monitor nos va a mostrar en digital lo que es el trackball y los botones que están alrededor. El zoom en alta definición es el botoncito que está del lado derecho del trackball. Dice HD Zoom y yo lo puedo presionar y del lado izquierdo tengo el Zoom Pan. ¿Qué más podemos hacer? También puedo yo ajustar el SRI. Recuerden que el SRI es un filtro que me va a permitir hacer imágenes más suavizadas o más granuladas. Si lo bajo o disminuyo el índice, voy a tener imágenes más granuladas. Si lo aumento, voy a tener imágenes mucho más suavizadas. Y el CRI lo que me va a mejorar es el contraste de la imagen y también me lo va a suavizar. ¿Cómo actúa el SRI? Pues simplemente hace como una combinación de imágenes de diferentes ángulos. Y en casos difíciles puedo usar herramientas avanzadas. Realmente, como también comentaba Yaneli, es importante mencionar que en el caso de situaciones de escaneo complicadas, a partir del S8-BT18 yo tengo lo que es el preset de High Penetration. Es una cuarta armónica, entonces en lugar de quizás yo iniciar con el preset de rutina, si es una paciente con un índice de masa corporal muy alto y no quiero como perder mucho tiempo optimizando la imagen, pues simplemente activo de una vez el preset de High Penetration. Este preset me va a permitir mantener una buena resolución de la imagen a pesar de yo requerir mayor penetración. En caso de que la imagen todavía no sea o yo como operador no esté conforme con esa imagen todavía, pues tengo el mapa de grises, mapa de colores, tengo el CE y el foco compuesto también. Entonces son como las herramientas más avanzadas, digamos, que sería el mapa de colores, el foco y frecuencia compuesto y la excitación codificada. Entonces, ya digamos estos últimos cuatro, pues ya vendrían siendo como esas herramientas que no son de inicio, pero también me pueden ayudar a complementar la buena optimización que hice de entrada de la imagen. Tenemos el doctor Marco Antonio Mejía Picá. Tiene una pregunta. ¿Dónde se mueve el SRI? El SRI se mueve, como comentamos en la presentación, en los equipos que no tienen panel táctil, como el P8 y el S8 sin panel táctil. Puedo regresar si quieres. Entonces, todos los equipos que tienen panel táctil, el SRI lo pueden ajustar directamente desde el panel táctil. Si tu equipo es un P8 o un S8 sin panel táctil, pues simplemente
podemos activar el submenú y en el submenú, que es la letra S del teclado del equipo, yo puedo ajustar el índice de mi SRI y del CRI. Doctor Marco Antonio Mejía, esperemos que hayamos respondido su pregunta. Nos comenta el doctor Juanjo, soy fan de los colores. ¿Dónde encuentro el mapa de color en mi Logic V5? Es muy sencillo, Doc. En tu Logic V5 tienes 5 controles que ajustan como ese menú que va cambiando en la pantalla, y al lado tienes 2 botones, uno que sube y uno que baja. Si mal no recuerdo, en el segundo o tercer nivel dice el mapa de colores y tú puedes activar desde tu Logic V5 los colores. Es muy sencillo, recuerda que tienes 2 como botoncitos, uno que es como para subir y para bajar, y el equipo tiene como en ese submenú, solamente tiene 3 niveles en la imagen en 2D, y tú puedes ir bajando en el segundo o tercer nivel y va a aparecer la opción para habilitar el mapa de colores en tu Logic V5. Nos pregunta también el doctor Jorge Sagastume, ¿el Voluson P8 o el S8 nuevos cuentan ya con Raw Data? Sí, todos tienen raw data. Lo único es que lo que G ha querido es como solamente le pone raw data como más enfocado a la especialidad que tiene la máquina, ¿no? Ya esta pregunta ya la hemos visto con el doctor. Lo que pasa es que el doctor lo que quiere, algo que hacen los Logic, que no hacen los Bolson, que es que en postproceso puedas hacer en una sola pantalla, puedes hacer 4 o puedes hacer 2. Tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que puedes cambiarla, pero la desventaja es que si en postproceso quieres medir, ya no mide porque está guardando como esa parte y de repente la máquina ya no mide en postproceso, ¿no? No, lo que podemos hacer en Voluson, que está genial, es que cuando quieras imprimir las imágenes puedes imprimir 6, 8, 12, pero no hace eso. Eso que quieres todavía no lo hacen. Que quiere que en una sola imagen puedas guardar 4, ¿no? En postproceso. Sí lo haces en tiempo real, pero no en postproceso. Aún no lo tienen, pero sí tiene raw data en el sentido que lo que puedes hacer es, puedes modificar en postproceso ganancia en 2D, mapas, puedes cambiar SRI, lo que no puedes cambiar es TGC, que eso, por ejemplo, el Logic sí hace. Y lo que también puede hacer el raw data es puedes cambiar en Doppler espectral, puedes cambiar línea base, puedes cambiar la ganancia, que eso es nuevo en los expert, eso no lo hacía antes, puedes cambiar la velocidad de barrido y puedes hacer mediciones en postproceso, algo que está padrísimo, que por ejemplo otras máquinas no hacen, es que aunque guardes la imagen como doble, cuádruple, en postproceso puedes seguir midiendo, puedes hacer zoom sin que se pierda. Eso es bueno, ¿no? Te digo, lo bueno o malo de tener diferentes fábricas es que cada una tiene como esa parte de los procesos y define qué hace qué hace una y que luego algunas cosas la otra fábrica no considera que sean tan necesarias y a veces no lo hace, ¿no? Te sugiero tener uno y uno para que puedes hacer las dos cosas, ¿no? O que puedes imprimir de esa forma, que te digo, a lo mejor puedes imprimir 8 imágenes en una sola hojita, que solucionaría ese problema que quieres, esa problemática que quieres resolver. Muy bien, Yaneli, como estás ahorita adueñada del micrófono, seguimos contigo. La siguiente pregunta va para ti. A ver, dale. Vamos a Mira, acabar. nos pregunta el doctor Toledo. El foco y la frecuencia compuesta, ¿lo puedo activar con un único foco? No. Esa herramienta viene desde los Voluson Expert desde hace muchos breakthroughs. Como les explicó Zurita, es una herramienta de penetración avanzada y fue diseñada de esta forma. Lo que hace es que primero la beamformer envía un NAS de sonido un NAS con una frecuencia baja. Posteriormente envía un NAS con una frecuencia alta. Con cada as generó una imagen. Entonces después combina la imagen de alta frecuencia con la imagen de baja frecuencia. De tal suerte que podemos tener más penetración y otra que combina la buena resolución.
Y la única forma en la que nosotros podemos cambiar esa imagen que ya generó es moviendo la posición de los focos, los subes o los bajas, pero el resto no se puede modificar nada. Es una herramienta buena, especialmente cuando tenemos pacientes muy difíciles, pero no es una herramienta muy editable. No se puede poner un solo foco, siempre son dos. Ahí la ventaja es que como no está usando frecuencias armónicas, no te baja mucho la tasa de cuadros, pero no se puede eso de disminuir la cantidad de focos. Súper. Tenemos, el doctor David Rodríguez nos envía saludos desde Tulancingo, Hidalgo, y también nos envía una felicitación por la plática y nos pregunta, tal vez un poco fuera de tema, ¿cómo le hago para ver corazón con Doppler color y sin color al mismo tiempo? Es muy sencillo, Doc. No sé cuál sea tu modelo de Voluson, pero si es de los equipos que no tienen panel táctil, cuando tienes la imagen en 2D más color, te va a aparecer en la pantalla de tu equipo la opción de 2D más 2D con color, y si es un equipo con panel táctil, justamente en el centro del panel táctil va a estar la opción para habilitar las vistas simultáneas, un cono ecográfico solamente con la imagen en 2D y un cono al lado o del lado derecho en el cual vamos a tener la misma imagen en tiempo real, pero con Doppler color. Está disponible en los equipos, en panel táctil está justamente como en el centro del panel, y en los equipos que no tienen panel táctil está justamente como en la columna izquierda que aparece en el monitor, y es cuestión de presionar la letra o con el controlador activarlo, pero está disponible en todos los equipos. ¿Cómo mejorar cada vez la imagen, la calidad de la imagen? Nos dice el doctor Eleazar Holguín. Felicidades a ambos, buena charla. ¿Cómo mejorar cada vez más la imagen, la calidad de la imagen? Muchísimas gracias, Doc, por tus comentarios. Cuando ya tengan la imagen perfecta y ustedes lo han probado con varios pacientes y creen que ese es el setting perfecto, en las máquinas más nuevas, para guardar los presets, ustedes solo presionan dos teclas, la tecla de control y la de S de sol. Control S, como en Word, sería para guardar. Acá lo que sirve también es para guardar los settings. Por ejemplo, si a usted le gustaba siempre usarlo con un mapa de color sepia, pero dice, ay, pero yo no quiero cambiarlo cada vez, estar cambiando y mapa, su menú, mapa de tintas, su menú. Usted presiona el control S y con eso se van a grabar todos los cambios que le ha hecho. Eso es bueno, ¿no? Nada más tengan cuidado porque guarda la profundidad, el ángulo de apertura, la ganancia, el contraste, toditito lo guarda, ¿no? Entonces, puede ser muy buena opción. Cuando usted dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo masterizado este setting de cardio fetal y a mí me gusta siempre. Sí, me gusta con un ángulo de apertura de 50 grados porque el de 45 está muy pequeño. A mí me gusta 50 grados, una profundidad de 10. Me gusta, le voy a subir un poco el rango dinámico porque a mí me gusta en 8 y bla, bla, bla. Entonces usted, cuando ya tiene el setting perfecto, presiona Control S y la máquina se lo guarda. Entonces, Control S, no lo olviden. El doctor Holguín nos pide hacer una sesión para enfocada a tips para optimizar imagen de mama y abdomen. Pues bueno, de parte de Premium Systems, distribuidor autorizado de General Electric, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche en Training Talks. A ti, Yaneli Sotelo, nuestra líder clínico de GE para México, gracias por compartir tu conocimiento y apoyarnos siempre, la verdad. Estas sesiones son bastante educativas. Y también invitar a todos nuestros médicos y audiencia para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. De nuevo, agradezco a ti, Yaneli, y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. No sé si quieres dar unas palabras adicionales. No, solo pues gracias por este tiempo y en verdad, como dijo Zurita, es renovar nuestro compromiso pues, de ayuda, ¿no? Queremos que manejen estas máquinas de la mejor forma posible y pues cuentan con nuestro apoyo. Y gracias por este tiempo, espero que la charla haya sido productiva y pues nada, ahora manos a la obra, vamos a optimizar imágenes.